hasta el versículo 11. ¿Sí? Oseas en el capítulo 6, del versículo del 1 al versículo 11. Vamos a estar leyendo este pasaje. ¿Sí? Oseas en el capítulo 6, versículo del 1 al 11. Vamos a leer unos versículos antes, el versículo 15 del capítulo 5, que ahí es donde comienza la historia. Oseas en el capítulo 6, versículo del 1 al 11, pero nos dedicamos en el último versículo del capítulo 5. Lo vamos a leer de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok, comenzamos. 5:15, después nos vamos al capítulo 6, del 1 al 11. Así como estamos sentados, vamos a leerlo. Dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y menciona en el versículo 4, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanecen. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Galá, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Dice: y como ladrones que esperaban a algún hombre, así como con compañía de sacerdotes, mata el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. La casa de Israel he visto inmundicia, ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuanto yo haga volver al cautiverio de mi pueblo. Vamos a Dios en esta tarde, vamos a darle gracias a Dios por esta bendición que nos da estar aquí en la casa del Señor, pero también para escuchar su palabra. Padre, gracias te damos en este momento tan especial por estar aquí. Primeramente queremos escuchar, Señor, tu palabra que tienes preparada para nuestra vida. Señor, deseamos, Señor, escuchar ese mensaje que va a ser, Señor, agradable a nuestro corazón. Ese alimento que necesitamos, Señor, comúnmente, diariamente. Podemos reconocer que tu palabra, Señor, siempre es un alimento necesario para nuestra vida espiritual. Padre, que este mensaje sea de bendición para todos nosotros que estamos aquí, y deseamos, Señor, que seas tú hablándonos a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué es lo que enseña aquí en la historia en el profeta Oseas? Podemos considerar que el mensaje que da el profeta Oseas es para el remanente de las tribus de Israel. Este mensaje es para Efraín y Judá, un pequeño remanente que se encontraba ahí en el pueblo de Israel, una pequeña manada de gente que estaba ahí, pero que lamentablemente podemos considerar que era gente que había perdido el rumbo. Era gente que era gente que se había desanimado, ¿va?, por hacer las cosas correctas, ¿verdad?, por hacer las cosas que eran para bien propio, para bien de su vida espiritual, pero también, lamentablemente, por las malas acciones o las malas actitudes que ellos empezaron a tener, empezaron a cometer pecados que no agradaban al Señor. Hoy en nuestros días podemos ver que la iglesia de hoy, hermanos, es como en el tiempo de Oseas. Podemos saber que en este tiempo en el que nos encontramos, a veces llega el grado de que perdemos el temor
pero también nos desanimamos por las malas acciones que nosotros hacemos. No nos gusta lo que recibimos, pero sí nos quejamos a Dios, ¿verdad? Pero no queremos reconciliarnos con Él por las malas acciones que nosotros estamos haciendo. Y bueno, podemos explicar muchas características del descuido del pueblo de Israel, ¿verdad? Que ellos habían descuidado muchas cosas y una de ellas era más que nada seguir a Dios, era seguir sus caminos, era cuidar el temor. Ellos estaban acostumbrados a que Dios los bendijera, pero lamentablemente hay un problema que se tiene y yo creo que ese es el problema que todos nosotros tenemos. ¿Sabe cuál es? Se llama compromiso. Repite conmigo: si yo quiero recibir la bendición de Dios, necesito comprometerme con Él. Y vamos a hablar acerca de 3 cosas importantes que el pueblo de Israel, ¿verdad?, perdió. Tres cosas que vamos a ver que el Señor quiere hablarnos en esta mañana, en donde nosotros, hermanos, tengamos mucho cuidado de lo que hacemos. A veces podemos saber que pecamos, a veces con nuestra mentalidad, con la forma en que vemos, pero también con la forma en que nos expresamos. Y aquí lo vamos a descubrir en esta historia. Primero, menciona algo tan importante en el capítulo 5 del versículo 15, en el último versículo. Resulta en la historia que el pueblo de Israel, ¿verdad?, se había hecho la víctima, ¿verdad?, de que no le gustaba lo que Dios estaba haciendo con ellos. Si usted lo puede escudriñar, en el versículo 7 del capítulo 5, menciona aquí que el pueblo de Israel prevaricó, engendró hijos extraños, pero el Señor les dice: ustedes van a ser consumidos. Y después les menciona que despertaran, pero que también entendieran que Dios quería ser un Dios para ellos, pero también quería reconciliarse con ellos. En el último versículo, en el versículo 15, resulta que Él les dijo algo tan importante, que Dios iba a estar en un lugar, pero para que ellos reconocieran sus pecados, pero que en medio de la angustia ellos lo buscaran. Dios tuvo que utilizar la angustia para que el pueblo de Israel experimentara que las cosas que ellos estaban haciendo no eran las cosas correctas. Y dijeran por ahí, a veces Dios nos tiene que dar por donde más nos duele, ¿verdad? A veces nosotros tenemos que experimentar muchas cosas así, pero no es solamente porque Dios nos castigue, sino porque Dios quiere que nosotros accionemos, nos levantemos con la finalidad de que entendamos que nosotros debemos de hacer las cosas de una manera correcta. Y se da cuenta de la necesidad de Dios. Lo encontramos aquí. Número 1, ¿cuál es el problema que descuidó el pueblo de Israel? Pues dejaron de buscar su rostro, hermanos. Dejaron de buscarlo. La falta de búsqueda, hermanos, la falta de comunión con Dios, lo que produce es que nos apartemos de lo que Dios tiene destinado para nosotros. Es como cuando a veces Dios nos tiene que decir: mira, yo te voy a bendecir, pero a veces Dios tiene que utilizar la angustia para que nosotros nos enfoquemos más con Él. Pero lo que a veces pasa, y a veces lo que no nos gusta, es que cuando estamos en la angustia, en vez de acercarnos con Dios, nos estamos alejando. Y ese era el primer problema, lo menciona aquí: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. El primer error que cometieron ellos es que no reconocían. Por falta de reconocer a Dios, dejaron de buscar su rostro. Y ese es el problema, hermanos, cuando nosotros no entendemos o no reconocemos lo que a veces Dios quiere hacer en nosotros. Ese es el problema que a veces nosotros podemos tener, que a veces no reconocemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero como no lo reconocemos, la primera acción que a veces nosotros hacemos
¿Sabe cuál es? Es dejar de buscar a Dios. No, pues si Dios a mí no me bendice, pues ¿para qué lo voy a buscar? Porque Dios no está siendo fiel conmigo. Pero a veces no es que Dios no sea fiel con nosotros, sino que nosotros no estamos empezando a hacer las cosas de una manera correcta. Amén. Ese es el problema. Lo encontramos aquí. ¿Por qué razón dejó de buscar el pueblo de Israel a Dios? Porque no reconocían que necesitaban de Él. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que si nosotros queremos hacer las cosas de manera correcta, necesitamos reconocer a Dios por sobre todo. Dios es sobre todas las cosas. El Señor es primero para nuestra vida. ¿Sí? El Señor es lo primordial para nosotros. Y aunque andemos en medio de la necesidad, sabemos que si lo buscamos, Dios nos responderá. Esa es la primera declaración que nosotros debemos de considerar. Que Dios nos contesta siempre y cuando nosotros estemos dispuestos, ¿verdad?, para buscar su rostro. Ya comenzamos con el capítulo 6. Y algo que el profeta Oseas se considera parte de esa necesidad. Y él dice, ¿saben qué? Miren, ya lo dejamos de buscar. Bueno, ustedes ya lo dejaron de buscar. Pero algo que necesitamos es hacer lo siguiente. Primero, venir y volvamos a Jehová. Porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Algo que Oseas les quiso tratar de explicar al pueblo era eso, a que ellos entendieran que necesitaban reconocer que Dios era lo absoluto para nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, al reconocer a Dios, que Él es lo absoluto para nosotros. Que Dios es el que tiene que llenar nuestra vida de esperanza, de amor, de misericordia, de fidelidad. Y cuando nosotros, hermanos, veamos las cosas que Dios hace a la manera que Dios quiere hacerlo, ¿sabe qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reconocer que Dios tiene propósitos en nosotros. O sea, lo explica en el capítulo 6 cuando dice, venid y volvamos. O sea, Dios permitió que pasáramos por este proceso. En pocas palabras, el mensaje que da Oseas no está solamente para el arrepentimiento, sino para la esperanza que había en medio de la crisis en la cual ellos quizá habían cometido, pero Dios, hermanos, iba a traer esperanza para ese pueblo tan infiel que era en ese tiempo. Podemos reconocer que en medio de nuestro tiempo, amados hermanos, podemos saber que aunque nosotros, hermanos, no seamos fieles, podemos considerar que aunque nosotros seamos infieles delante de Él, Dios siempre nos dará una esperanza para que nosotros, hermanos, tomemos la iniciativa y reconozcamos que necesitamos de Dios. Por eso lo menciona, da el mensaje de esperanza Oseas y lo explica. Vengan, hay que volver. Oseas ve la necesidad y dice que ustedes no se están dando cuenta de la necesidad en la cual nos encontramos. ¿A poco nos vamos a quedar así haciendo lo malo o haciendo lo incorrecto? ¿Se agradará a Dios de las cosas que hacemos? Oseas trata con el pueblo y le explica de esa manera para que ellos entendieran la necesidad que ellos necesitaban en corregir sus malos caminos. Y lo menciona aquí, dice, por eso vengan, oigan, hay que levantarnos en medio de esta necesidad tan grande. Nos vamos a levantar, vamos a ir, vamos a reconocer que Dios es nuestra esperanza. Y lo menciona, Él nos curará, hirió y nos vendará. Y dice aquí, después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y prosigaremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Lo que Oseas explica en este versículo era esto, a que si ellos tenían la iniciativa o el compromiso, ¿verdad?, para reconocer a Él, Él iba a curar todo lo que ya había sido destruido. Él iba a restaurar todo lo que ya había sido
destruido. Entonces, en el primer punto vimos que dejaron de buscar su rostro. Pero algo que menciona aquí en el siguiente punto que vamos a ver en este momento es que a pesar del caos, Dios puede restaurar una vida diferente. A través de nuestro caos, hermanos, Dios puede hacer una vida diferente. Yo puedo creer que en medio de mi problema, yo sé que Dios puede actuar. Yo puedo saber que en medio del problema que yo tenga, yo sé que Dios puede hacerme de nuevo. Yo sé que en medio del caos en el cual yo esté, o quizá mi vida esté en medio de un caos, yo sé que Dios me puede restaurar nuevamente. Porque Jesús lo dijo, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas que Dios hace son cosas de otra manera, de acuerdo a la voluntad y al criterio que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso lo menciona en el versículo 3, dice, y conoceremos y prosigaremos en conocer a Dios. Por eso les dice, ¿saben qué? En medio del caos Dios puede hacer algo grande. Sí, ¿vamos a qué? Vamos a proseguir, vamos a conocer a Dios porque Él está dispuesto en hacer algo grande con nosotros. Por eso lo menciona aquí. Dice, el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Da el mensaje de esperanza y les dice, ¿saben qué? Dios está dispuesto en restaurarnos. Es el tiempo de la restauración. Es el tiempo en donde Dios nos va a curar, nos va a vendar, nos va a cuidar, hará grandes cosas. Es el tiempo que Dios ha destinado para que nosotros nos levantemos y veamos la gran misericordia del Señor que ha dispuesto para nosotros como iglesia. En medio del caos, hermanos, quizás estamos en medio del caos, quizás estamos en medio de la soledad, en medio quizá en donde a veces la gente ya no quiere buscar al Señor. Pero algo que el Señor nos dice, algo tan importante, es que reconozcamos a Él que todo lo puede. En medio del caos, hermanos, Dios puede hacer grandes cosas. En medio, hermano, de la pequeñez, Dios puede hacer grandes cosas. Él puede glorificarse, Él puede obrar, pero también Él puede bendecirnos con su presencia. Y algo que les mencionó ahí, que dijo, va a venir como la lluvia tardía. O sea, a veces Dios tiene que hacer algo con nosotros. A veces es como cuando Dios deposita su confianza en nosotros, pero no nos da la confianza, toda la confianza, sino que a veces Dios tiene que ponernos a prueba para ver si nosotros estamos dispuestos a dar el siguiente paso. Pero lo menciona aquí en el versículo 4. Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Él vio la condición en cómo se encontraban. Dijo, quizá yo les puedo dar todo, pero lo que yo haga se va a desvanecer porque a ustedes no les interesa saber lo que yo voy a hacer con ustedes. Por eso menciona, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale. Dice aquí algo tan importante, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más ellos, cual Adán traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Cada ciudad de heredores de iniquidad manchada de sangre, como ladrones que esperan algún hombre, así como una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem, así como atieron a abominación. Pero se da cuenta que es lo que dice aquí, pero porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos? Es la misericordia, hacer las cosas buenas. Hacer las cosas buenas. O sea, no es que tú te sacrifiques por lo que tú haces, no. A veces nosotros nos podemos sacrificar haciendo tantas cosas, pero a veces nuestro sacrificio no le agrada al Señor, hermanos. ¿Sí?
no le agrada al Señor. Nos podemos sacrificar tanto, hermanos, ¿ah? Podemos cooperar, hacer tantas cosas, pero lo que el Señor a veces dice, no quiero yo tu sacrificio, lo que yo quiero es que tú hagas lo correcto. Sí, me tienes que agradar, sí, cómo no, tienes que sacrificarte, sí, eso es de ley, pero todo depende cómo lo estás haciendo. Lo que Oseas le dijo al pueblo era que miren, quizá ustedes me quieren alabar, me quieren bendecir, quizá me quieren darme todo, pero eso de qué basta si ustedes no corrigen sus malos caminos. Eso de qué basta, hermanos, si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad. Eso, ¿y qué va a bastar? Eso no basta, hermanos. Que nosotros hagamos algo, pero dentro de nuestra mente digamos, ¿para qué lo di? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Entonces las cosas no son de bendición, no son de edificación para la iglesia. Ese es el problema que a veces nosotros tenemos, hermanos, ¿verdad? Que a veces cuando nosotros vamos a apoyar para la iglesia, ¿sabe cuál es el problema? A veces nos arrepentimos. Y la pregunta es, ¿Dios se agradará de ese sacrificio que nosotros hacemos? Pues no. ¿Por qué? Porque Oseas les explica en ese momento y les dice, oigan, ¿cuál es la finalidad de hacer eso? Saben que las cosas que quizá a veces nosotros estamos haciendo no va a ser de bendición porque no es lo que Dios quiere, hermanos. No es lo que Dios quiere que hagamos. Lo que Él dice, hagan las cosas correctas, no olviden de sacrificarse, no olviden de hacer lo que tienen que hacer, pero háganlo con conocimiento de Dios. Y es otro punto más que vamos a ver. Perdieron el conocimiento, hermanos. Dijera la escritura, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué dice la Biblia? Es pecado, hermanos. Si nosotros perdemos el conocimiento, el pueblo no pudo avanzar sin el conocimiento de las cosas que ellos hacían. En pocas palabras, lo que Oseas estaba diciendo en ese momento era que las cosas que ellos estaban haciendo no eran con el conocimiento. Actuaban por actuar nada más, hacían las cosas por hacer, pero no lo estaban haciendo con el conocimiento por la razón de la cual ellos hacían las cosas. Es como cuando nosotros limpiamos, ¿verdad?, nuestra casa. ¿Por qué limpiamos la casa? Porque sabemos que está sucia, ¿eh? O no limpiamos la casa porque nos dio la gana de, ay, hoy sí tengo muchas fuerzas. La coca me hizo efecto del sueño que traía, ¿verdad? Pero ahora la coca ya me hizo efecto y ahora ando activa y ahora voy a hacer las cosas. No es así. Las cosas lo hacemos por una razón. Y lo que el pueblo había hecho en ese momento era que hacía las cosas sin razón. O sea, hacía cosas que no eran de edificación para ellos mismos. Y Dios se lo dice en el versículo 8, cuando menciona ahí que Galaad era una ciudad manchada de sangre. 2, había ladrones. ¿Con la finalidad para qué? Para cometer abominación. 3, la ciudad de Israel o el pueblo de Israel se contaminó por medio de la inmundicia. Pero algo que les menciona aquí, que para Judá le venía una preparada una ciega para que ellos volvieran a su cautiverio. En pocas palabras, Dios les tuvo que llamar la atención. Yo ya los hice libres, pero ya me di cuenta que a ustedes les gusta ser personas esclavas. Y no es así, hermanos. Si Dios nos ha hecho libres, podemos considerar que lo que Dios haga, hermanos, es con la finalidad para que nosotros aprendamos algo tan importante, en restaurarnos. ¿Ya se dio cuenta de la necesidad que hay, hermanos? Son 3 cosas que perdió el pueblo. Pues primero, dejaron de buscar su rostro. Segundo, perdieron el razonamiento. Y tercero, hermanos, ellos mismos se contaminaron, hermanos. Hacían las cosas sin razón. Por eso Dios les dijo, a mí no me interesan los sacrificios que tú hagas, a mí me interesa tu misericordia. ¿Cómo andas? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Crees tú que las cosas que nosotros hagamos es correcto? ¿Crees que las cosas que estamos haciendo le agrada a Dios? No es así. Lo que Dios nos dice a veces es que nosotros estamos haciendo las cosas
Podemos hacer lo mejor de lo mejor, hermanos. Podemos agradar a Dios en todas las cosas. Pero lo primero es que si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, de nada nos sirve, hermanos, estar aquí. Si nada más estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere para poder terminar? ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? ¿Qué es lo que Dios anhela de su corazón? ¿Cuál es la necesidad de Dios hacia la iglesia? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es la necesidad que Dios ha visto en tu corazón o que Dios ha visto en mi vida? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué necesidad Dios tiene de andarme diciendo a mí que yo corrija mis caminos, que lo busque, pero que haga las cosas de manera correcta? ¿Cuál es la necesidad de Dios? Número uno, lo que Dios quiere hacer es fortalecer la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Fortalecernos. Porque sabe que estamos claudicando, sabe que estamos desmayando. Pero algo que el Señor quiere hacer es restaurarnos. Número dos, que aprendamos a hacer algo, a tener un compromiso, hermanos. ¿Cuál es el mensaje que Dios da hacia la iglesia? Es que tengamos un compromiso. Que las cosas que tú hagas sean con un compromiso para que mi obra le agrade a Dios. Lo que menciona en la historia, que no sepa tu mano derecha es lo que hace la izquierda, ni la izquierda es lo que hace tu mano derecha. O sea, lo que tú hagas es para Dios. Lo que yo haga es para Dios. Lo que yo ya propuse en mi corazón es para que Dios me bendiga. El compromiso, hermanos, de hacer las cosas correctas. Y punto número 3, debemos de dejar que Dios renueve nuestro entendimiento. ¿No ha visto hermanos así que se quejan por todo? ¿No lo ha visto usted, verdad? Que no, a veces nos quejamos por todo, ¿verdad? A veces puede llegar a salir esto, que a veces nos quejamos por todo, pero la pregunta es, ¿será que Dios le agrade eso, hermanos? Pues no, porque lo que Dios ahora nos exige a nosotros, ¿sabe que lo que nos exige es que renovemos nuestro entendimiento? Así que, como le digo yo, los años que tengamos en el Evangelio, hermanos, no se vaya a molestar conmigo, pero no es para que tengamos una mentalidad pobre, una mentalidad de pobreza, sino que nosotros necesitamos tener una mentalidad como la de Dios, que yo tengo que hacer las cosas correctas, que lo que yo haga tiene que ser de bendición, que lo que yo haga tiene que ser de edificación, que las cosas que yo haga tienen que agradar a Dios. ¿Por qué? Porque yo mismo me estoy comprometiendo en mejorar mi vida, en cambiar mi vida, y eso puede decir que lo que yo le haga a Dios, si yo lo reflejo en mi vida, yo creo que es la mejor bendición que todos quisiéramos recibir. Es que así como nosotros damos, pero que también nosotros actuemos en nuestra propia vida. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Que nosotros entendamos que las cosas que hagamos tienen que ser con doble finalidad, para que yo mismo me comprometa, ¿verdad?, en cambiar, pero que lo que yo dé al Señor, hermanos, sea de edificación para su obra, ¿verdad? Es cuando nosotros anhelamos algo, ¿verdad? Como el día de la mamá, que acaba de pasar. ¿Qué es lo que querían las mamás? Flores, ¿va? Pero cuando usted pide lo que usted quiere, ¿a poco es de satisfecho para usted? ¿Verdad que no? Porque ya lo están haciendo por compromiso. Y a veces así Dios hace. A veces Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra vida, pero Dios no es ni andarnos insistiendo, hermanos, andarnos insistiendo en qué es lo que nosotros debemos de hacer, no, sino lo que Dios quiere es que nosotros mejoremos. Hermanos, hay que ver la condición de nuestra vida espiritual, hermanos. Si quizá estamos mal, debemos de mejorar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que no hagamos las cosas por compromiso, sino que lo hagamos, hermanos, con la mentalidad de que lo que yo haga le agrade a Dios. Yo me comprometo en mejorar, yo me comprometo en que Dios me restaure, pero el resultado va a ser, hermanos,
lo que yo haga delante del Señor. Las cosas que tienen que nacer por el anhelo de nuestro corazón. Así es que si usted quiere levantarse, restaurarse, su finalidad es eso, a que Dios haga grandes cosas en su vida, haga estas tres cosas que acabamos de ver. Recuerde bien, hermanos, debemos de entender algo, debemos de comprometernos, de cambiar nuestra mentalidad, pero también, hermanos, de corregir nuestra vida. Si no corregimos nuestra vida y si no cambiamos nuestra mentalidad, ¿verdad? Dios no puede hacer grandes cosas en nosotros. Necesitamos que Dios nos renueve, necesitamos que Dios haga grandes cosas en nosotros, pero hay algo que es lo que debemos de hacer. Necesitamos dejar que Dios actúe en nuestra vida. Amén. ¿Usted está dispuesta o dispuesto para dejar que Dios actúe en su vida? Yo creo que estamos dispuestos para dejar que Dios, hermanos, nos bendiga. Yo creo que nosotros estamos dispuestos o debemos de estar dispuestos para que Dios haga la renovación total en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere, que dispongamos nuestro corazón, hermanos, para hacer las cosas que hagamos, que lo hagamos, hermanos, ¿verdad? Con el anhelo de nuestro corazón, que lo hagamos con el motivo de agradar a Dios, hermanos. Ya no hay que hacer las cosas por compromiso, sino hay que hacer las cosas para agradar a Dios, porque nos nace hacerlo, porque nos nace servir, pero también porque nos nace hacer las cosas. Y cuando algo nos nace, vamos a tener un buen resultado. Amén. Hay que hacer las cosas porque nos nace, hermano. No hay que hacer las cosas por compromiso. Si la gente quiere hacer las cosas por compromiso, déjeme decirle algo, que las cosas no son de bendición. Lo que Dios quiere es algo importante, que hagamos lo correcto. Podemos sacrificarnos en muchas cosas, pero si nosotros no hacemos lo correcto y si tenemos una mentalidad pobre, entonces no vamos a avanzar, hermanos, con lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué es la mentalidad pobre? Una mentalidad que no es renovada. Una mentalidad que está recordando las cosas pasadas. Dios dice que Él, dice ahí, ¿verdad? Que las cosas viejas pasaron. Las cosas que Dios hace son cosas nuevas. Olvidemos nuestro pasado, hermanos. Sí, quizá usted diga, o digamos todos, en aquel tiempo hice muchas cosas, sí, en aquel tiempo las hicimos. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestro tiempo? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este tiempo? Las cosas viejas pasaron, hermanos. Ya pasó. Lo que tú hiciste ya pasó. Lo que ya nosotros hicimos ya pasó. Ahora, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que hacer algo nuevo. Todas las cosas nos ayudan para bien, siempre y cuando hagamos las cosas de una manera correcta. Y si el pueblo de Israel hubiera entendido esto, que más adelante, cuando Dios empezó a tratar con ellos de una manera muy crítica, el pueblo entendió las cosas, pero les tuvo que doler, hermanos. Pero para que a nosotros no nos duela, por eso Dios nos dice, hagan las cosas de una manera correcta, hagan las cosas que sean de bendición, para edificación para la iglesia. ¿Por qué no le damos gracias a Dios en esta tarde? ¿Y por qué no le decimos al Señor, Señor, gracias porque tú has visto mi necesidad? Quizás yo no la he visto, pero Señor, tú has visto mi necesidad. En que yo cambie mi mentalidad, en que yo cambie mis actitudes, pero que también que yo me deje renovar. A veces los años en el Evangelio pueden pasar, hermanos, pero ¿saben que a veces los cristianos se amargan? ¿Saben ustedes eso? Que los cristianos se amargan, hermanos, y nos amargamos, ¿verdad? Por las cosas que hemos vivido en el Evangelio. Pero lamentablemente no es por las cosas que hemos vivido en el Evangelio, sino por las cosas frustradas que hemos recibido. Quizá hemos querido recibir las cosas buenas, quizá queremos recibir las cosas malas,
quizá nos hemos acostumbrado a recibir las cosas buenas, pero a veces Dios nos tiene que enseñar que las cosas no son así como nosotros pensamos. Es el tiempo que nosotros cedamos, hermanos, a que Dios renueve nuestra vida, a que Dios renueve nuestro entendimiento para hacer las cosas de una manera correcta. ¿Por qué no le decimos a Dios en esta tarde: Señor, yo quiero que tú renueves mi vida, Señor, en que las cosas que yo haga, Señor, sean cosas de bendición, a que las cosas que yo haga, Señor, sean cosas que traigan un buen resultado para mi vida, a que las cosas, Señor, que yo haga, Señor, sean, Señor, de edificación para la obra tuya, pero que también, Señor, yo pueda ver el resultado de lo que yo haga. Que las cosas, Señor, que yo haga sean con la finalidad para que entienda, Señor, que tú has visto mi necesidad en mí. Eso es lo que Dios ha visto de todos nosotros, hermanos. Quizás nosotros no hemos visto esa necesidad de cambiar nuestra mentalidad, de cambiar nuestras actitudes. Quizás nosotros no lo hemos visto, pero Dios sí lo ve. Y cuando Dios ve la profundidad de nuestro corazón, eso quiere decir que todas las cosas tienen que salir a la luz. ¿A poco nos gustaría que las cosas que hagamos salgan a la luz? ¿Verdad que no? Pero para lo que Dios hace, para Dios, hermanos, a veces tiene que sacar las cosas a la luz para que nosotros veamos nuestra condición en cómo nos encontramos. ¿Cómo se encuentra usted hoy, hermanos? ¿Cómo nos encontramos hoy en este día? ¿Será que estamos bien delante del Señor o nos hace falta cambiar muchas cosas que quizá nosotros hemos descuidado? Lo que el Señor nos dice es esto: a que hagamos las cosas como para el Señor. Eclesiastés lo dijo: haga las cosas como para el Señor. O sea, que las cosas que tú hagas sean para Dios, no para mí, para Dios. Que las cosas que tú hagas sean para glorificar tu santo nombre, pero que lo hagamos, hermanos, con ese anhelo de nuestro corazón, de decirle a Dios: Señor, Padre, estoy haciendo esto porque me nace, pero Señor, yo sé que lo que yo haga para ti, sé que tú me vas a bendecir. Dios nunca deja las cosas sin recompensa. El mundo no nos puede recompensar, pero Dios sí nos puede recompensar siempre y cuando hagamos las cosas de una manera correcta, la forma que Dios quiere. Por eso hay que decirle a Dios en esta tarde: Señor, tú has visto mi necesidad. Tengo que cambiar, tengo que renovarme, tengo que mejorar, Señor, muchas cosas. Pero mira, Señor, yo lo único que te puedo decir es que necesito, Señor, de tu ayuda y de tu sostenimiento en mi vida. Señor, sosténme. Sí, a veces llegan los momentos en que me desanimo, Señor, pero no es porque tú te quieras desanimar, sino porque a veces Dios tiene que permitir la aflicción para que nosotros veamos nuestra condición y veamos nuestras necesidades, para que le digamos a Dios lo que necesitamos en ese momento. A veces Dios tiene que hacer eso, hermanos. En la aflicción a veces Dios tiene que obrar, porque si Dios no obra cuando estamos bien, a veces Dios tiene que obrar en nuestra aflicción, para que así reconozcamos y entendamos lo que Dios tiene ya destinado para con nosotros. Y ese fue el problema. El pueblo de Israel no quiso entender cuando todo estaba bien. Dios tuvo que a veces mandar la aflicción para que ellos entendieran que debían de reconocer a Dios. Por sobre todas las cosas, amadas hermanas y hermanos, debemos de reconocer a Dios. Sobre todas las cosas, algo que dice un proverbio: guarda tu corazón sobre todas las cosas. Conserva tu corazón. En pocas palabras, no dejes que tu corazón se contamine, sino que nuestro corazón, hermanos, agrade también al Señor. Amén. Oramos a Dios en esta tarde y le vamos a decir a Dios en esta oración: Señor, yo quiero que tú cambies mi vida, que tú transformes mi vida, pero Señor, yo también quiero y anhelo, Señor, que tú, Señor, me muestres tu poder y tu gracia sobre todos nosotros. Padre, te damos las gracias en esta tarde. Señor, primeramente estamos aquí con la finalidad, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, como lo acabamos de ver en este momento, que lo que tú quieres, Señor, es que cambiemos nuestra vida. Hay cosas, Señor, que quizá no hemos visto,
Hay cosas que quizás, Señor, nosotros hemos descuidado. Hay cosas, Señor, que quizás